de personas. Y el planeta genera, al trabajar en desarrollo sustentable, nosotros trabajamos, ¿no? Yo hago derecho, pero trabajo con muchas otras profesiones, entonces conozco un montón de términos y un montón de situaciones que son de otras profesiones. Hay un término que se llama resiliencia, que es de la ecología, que es de otra ciencia, y que es la capacidad en líneas generales del estado del planeta de volver al estado anterior. Cuando se produce un daño al ambiente o una modificación del ambiente, el planeta vuelve, ¿sí? Por resiliencia, vuelve al estado anterior. ¿Sí? Más o menos se mantiene estable. Y ahí interviene el hombre. Cuando el hombre interviene en los lugares, termina generando un daño a ese modelo, digamos, y cuando supera cierto umbral o una capacidad de carga que tienen los sistemas, termina viendo otra cosa porque cambia el sistema, utilizando la teoría de los sistemas, de las matemáticas. Fíjense cómo nos vamos de la matemática, la ecología, la biología, el derecho. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un arroyo que se va contaminando, llega un momento que tiene un umbral de capacidad de carga, se supera ese umbral y cambia el sistema y pasa a ser una ciénaga o un lugar, sigue estando el agua, pero el agua ya no es el agua del arroyo. El agua ya es un agua contaminada, un agua turbia, un agua... en el arroyo había pececito y en la ciénaga hay ranas, sapos y otros. O sea, cambian las plantas, porque las plantas de agua limpia no son las mismas que la planta de agua sucia. Es decir, cuando cambia el sistema, ¿sí? Automáticamente sigue estando el arroyo, pero ya es otra cosa, ya no es el ecosistema arroyo. Eso muchas veces se produce por la mano del hombre. Y mucho de eso se produce porque el hombre, que en un momento éramos pocos, la humanidad, ahora somos muchísimos. Hoy somos 8.300 millones. Se espera que para el 2075 seamos 10.300 millones de personas sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque va a aumentar la cantidad de gente viva, que no va a morir todavía, y van a seguir naciendo niños. No tantos niños como hasta ahora, pero van a seguir naciendo niños. Niños y niñas, por supuesto. Entonces, cuando para el 2075 se esperan 10.300 millones de personas. ¿Qué pasa? Para el 2100 se esperan 10.200 millones de personas. Es decir, van a bajar, la expectativa es que bajen en 100 millones de personas. Es decir, que se estanque el crecimiento de la población. ¿Y por qué se va a estancar el crecimiento de la población? Primero, porque hoy por hoy en los países desarrollados ya la gente no tiene hijos. Si tiene hijos, tiene uno solo. En los países subdesarrollados la gente también empieza a hacer lo mismo. Empieza a trabajar más, dedicarse más a su trabajo, a lo que tenga que hacer y a tener menos hijos. Pero todavía hay un crecimiento que va a estar en los próximos años. Fundamentalmente India, por ejemplo, India casi va a llegar a los casi 2.000 millones y están 1.500 millones de personas. Un tercio de la población mundial van a ser indios, del país de la India. Y ese tipo de cuestiones se están proyectando, pero va a llegar un momento que se va a mesetar. Ahora, ¿qué implica que haya más personas? Implica que se usen más recursos. Necesitamos más casa, más ropa, más alimento, más comida. Todo sale del planeta. En ecología se habla de condiciones y recursos. Las condiciones son la humedad ambiente, ¿sí? ¿Cómo se llama? Si hace frío o hace calor. Que haya un individuo, que estemos nosotros, que seamos 100, no cambia eso. Ahora, los recursos en ecología son todo lo que consumimos los seres vivos, incluido el espacio. Donde yo estoy no puede haber otra persona. ¿Sí? No puede, porque no hay lugar. Es un recurso. Bueno, todo lo que consume el ser humano sale del ambiente, sale del planeta, sale de la Tierra. ¿Sí? La Tierra no se estira. Y ya, cuando se crea el derecho ambiental, ya nos explicaron eso allá en 1970, 1960 y pico. Los estudiosos de esa época ya dijeron, el planeta es un sistema de materia cerrada que está movido por un sistema de energía abierto. ¿Qué significa esto? El Sol genera la energía que se va perdiendo después porque entran las plantas
Las plantas hacen la fotosíntesis, generan, crecen, esas plantas lo comen los animales y después nosotros nos comemos a los animales y a la planta y ahí sacamos la energía, pero a medida que vamos degradando el alimento, se va perdiendo la energía. Pero la materia es un sistema cerrado en el cual hoy no hay más materia que lo que había hace, no sé, 500 años, 1000 años, 2000 años, 100.000 años. El planeta sigue teniendo una cantidad de materia. Hay un poco más porque entraron de los meteoritos, hay un poco menos porque nosotros tiramos cosas al espacio, ¿sí? Pero la materia sigue siendo esa, la materia no aumenta. Entonces yo con lo que le digo a los chicos cuando doy clases en la escuela, eso le digo, el planeta no se estira, no es chicle. El planeta es lo que hay, los recursos son esos. Y en función de eso, un profesor allá en 1698, 1700, que se llamó 1798, casi 1800 ya, que se llamó Robert Malthus, en Inglaterra, hizo una tesis, un ensayo sobre la población. Y él decía la famosa frase de que la población crece geométricamente y los alimentos crecían aritméticamente. Es decir, los alimentos crecían 1, 2, 3, 4, 5 cada 25 años, pero la población crecía 1, 2, 4, 8, 16, 32 cada 25 años. Y que iba a llegar un momento en que la población no iba a tener que comer. Así de fácil era el cálculo de Malthus. Muchos investigadores posteriores a Malthus siguieron con esa línea de decir que el planeta es un planeta finito, es decir, es algo que se acaba, no es eterno, no se autorregenera. El planeta se autorregenera, pero necesita tiempo. Prueba de ello es, por ejemplo, no sé, el Machu Picchu y algunos otros lugares de los incas, los aztecas, que quedaron totalmente absorbidos en menos de 200 años por la jungla. ¿Por qué fueron absorbidos? Porque el planeta siguió trabajando, el planeta no frenó, pero le costó muchos años volver a retomar el espacio donde estaban esas poblaciones de seres humanos. Un ejemplo más reciente, la pandemia nos dejó a todos encerrados y la naturaleza ganó la calle y entonces teníamos carpincho en la ciudad, teníamos, yo qué sé, lobo, teníamos un montón de animales sueltos que volvieron a la ciudad y empezaron a tomar posesión de los lugares, porque nosotros no estábamos. Teníamos el tema de México, que durante, no sé, como 30 años en México, Distrito Federal, no se podía ver las estrellas. No se veía el cielo por el smog que había, la contaminación ambiental que había de los vehículos y los automotores. En la pandemia volvieron a ver las estrellas, no podían creer, porque ellos están en una hondonada así la ciudad y entonces está metida en un lugar donde el smog y la contaminación era como una nube que no le permitía. Bueno, durante la pandemia, como la gente en su casa, se volvió a ver el cielo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones, la naturaleza nos muestra muy sencillamente, y con estos ejemplos, de que la naturaleza puede sobrevivir sin los seres humanos. Ahora, nosotros no podemos o vamos a sufrir las consecuencias de dañar la naturaleza. ¿Sí? Entonces, el efecto es que en los próximos 50 años van a nacer alrededor de 2.000 criaturas, 2.000 millones de criaturas, ¿sí? Que a su vez van a convivir con la gente que ya vive. En realidad van a nacer un poco más, van a nacer unos 2.500 más o menos, porque va a haber unos 500 millones de personas que van a morir. ¿Sí? Entonces, pero vamos a subir en la cantidad de criaturas que nacen. Esas criaturas que nacen van a querer tener lo mínimo que nosotros tenemos. Van a querer tener agua, alimento, comida. Y según la idea de Malthus, eso iba a ser prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el planeta no iba a dar abasto. Siguiendo esas ideas de Malthus, unos autores hicieron la explicación de que el planeta es finito. No se estira, no es chicle y necesitamos sobrevivir todo de eso. Y encima hay un problema de la mala distribución de lo que hay. Hay gente que tiene muchísimo y hay gente que no tiene nada. Y por lo general los que tienen muchísimo son unos pocos y la mayoría tiene muy poco. ¿Sí? Es decir, los que son poseedores de la riqueza del planeta son unos poquitos y un montón son los que tienen toda la pobreza del planeta, digamos, por decirlo así. Entonces los recursos también están mal distribuidos. Y entonces autores como
Fred Hirsch, que había hecho un tema de en 1970, 72, que había hecho todo un análisis de la parte social, ¿sí? No de la parte natural, sino de la parte social, también decía lo mismo. Él decía que no podía, que había límites sociales. Todos queremos vivir como viven en Estados Unidos. Nos muestran la película de que tienen la casa, el jardincito, las dos bicicletas de las dos criaturas y los dos autos con las dos cocheras. Y todos queremos vivir así. Y entonces él decía, eso no es generalizable. Para poder hacer eso, que toda la población del mundo viva así, necesitamos 7 o 8 planetas. Lo que después se conoció como la huella, ¿sí? La huella de carbono. Pero ya en 1970 y pico, este hombre ya decía eso, no es generalizable, no se puede. El planeta nos da abasto para que todos podamos vivir así. No solo que nos da abasto, sino que el planeta, al nosotros utilizarlo excesivamente, lo estamos destruyendo. Y al destruirlo hay cosas que ya no van a existir más. Y después había otros que decían, peor todavía, decían, escuchen, ¿quién está pagando la producción del planeta? Ah, muy bien, usted saca el petróleo, usted saca el carbón. Eso el planeta lo hizo en miles de años. Y usted lo vende, usted va, saca, y usted le devuelve al planeta el trabajo que hizo el planeta. No, el planeta no recibe nada a cambio, y sin embargo usted por haber sacado, por haber transportado, por haber hecho el petróleo, la refinería, el combustible, usted está ganando dinero, pero no incorpora los costos ambientales de su trabajo, ¿sí? O los costos de la producción, del uso o de la producción de ese producto. Ese tipo de cuestiones todas se venían analizando ya en la década del 60, del 70, y ahí surge la primera gran conferencia mundial, que es la conferencia de Estocolmo, que se llamó la primera cumbre de la Tierra, donde por primera vez en Estocolmo, en Suecia, se reúnen más de 110 presidentes, ¿cómo se llama? Primeros ministros, o sea, jefes de Estado, se reúnen para hablar de la protección del planeta, de que algo, con toda esa información que se tenía, algo iba a pasar, ¿sí? Y por eso... No, la Agenda 21 surge mucho después en Río, pero ahí surge el derecho ambiental. En 1972, el 5 de junio, después al año siguiente ya se festeja 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, porque fue cuando se inició la gran conferencia de las partes de Estocolmo. El asunto es que eso nos llevó a hacer un montón de análisis, y ese montón de análisis que se fueron haciendo llevaron a que había que poner límites a el uso del planeta. Y esos límites vienen de la mano cuando la gente no lo quiere poner por sí sola, como estábamos hablando recién. Tiene que haber, el derecho tiene que decir, bueno, cuáles son, hasta dónde vamos a permitir que se contamine, hasta dónde vamos a permitir que se expolie o que se saque la producción del planeta, ¿sí? Y que el planeta después no pueda ser resiliente, o sea, no pueda defenderse y volver para atrás. Y entonces ahí surge la cuestión del derecho ambiental, ¿sí? El derecho ambiental prácticamente viene a decir, bueno, hasta dónde vamos a poder contaminar el planeta, hasta dónde vamos a poder usar los recursos naturales, hasta dónde vamos a permitirle a las personas que generen daño al planeta. Hay un daño que sí o sí le tenemos que permitir, si no, no pueden vivir, no vamos a poder vivir nadie. Siempre va a haber algo de daño, pero entonces empiezan a hablarse las cosas que ahora se hablan mucho con el cambio climático, ¿sí? La adaptabilidad, ¿sí? La mitigación, ¿sí? Hay que mitigar, está bien, yo contamino, pero mitigo, ¿sí? Trato de achicar la contaminación, trato de contaminar lo menos posible, trato de generar acciones que hagan la recuperación del ambiente. Yo tengo un montón de cuestiones que empezaron a surgir y que algunas eran optativas, es decir, la gente nomás decía yo voy a hacer esto, y otras que se volvieron obligatorias. El problema es que en 1972 surge un sistema que se llamó ecodesarrollo, que fue propuesto por las Naciones Unidas y que lo hizo un estudioso, un profesional que fue contratado por las Naciones Unidas y que
se llamó ecodesarrollo. El ecodesarrollo dice llanamente, y que apareció en un solo tratado internacional en 1974, en un tratado de México, en Cocoyot de México apareció, el ecodesarrollo decía que había que dejar de crecer o había que, inclusive en algunos casos, decrecer, porque si no íbamos a terminar dañando el planeta, porque la revolución industrial lo que generó fue una masacre a los recursos naturales del planeta, una acelerada destrucción de los recursos naturales. ¿Sí? Eso fue lo que generó. Entonces, ellos decían que los países ricos, en su afán por ser ricos, destruyeron la naturaleza para poder monetizarse, o sea, ganar dinero. Entonces, que en algún punto iban a tener que parar el crecimiento, inclusive crecer un poco menos, decrecer y para atrás. Por supuesto que eso no le causó ninguna gracia a los países ricos, que ellos sean el problema ambiental. Entonces, como no le causó ninguna gracia, ellos hicieron o inventaron, mejor dicho, no inventaron, presionaron para que desaparezca el concepto del ecodesarrollo, que era un concepto más amplio que decía que cada país iba a tener que armar su estrategia de acuerdo a cada región, porque no es lo mismo la región del sur, la región del norte, la región del sur de África. Cada región iba a tener que armar su estrategia de conservación planetaria y de crecimiento o de desarrollo. Entonces, por eso se llamaba ecodesarrollo, porque había que desarrollarse, pero cuidando el planeta. Pero los responsables de la crisis ambiental y ecológica eran los países desarrollados. Entonces,